desde hace un tiempo hasta ahora me he interesado mucho por un tema, ¿ya? Desde hace ya 6 años con que me vengo empapando el tema de la nueva medicina germánica. Básicamente se trata de un descubrimiento, ¿ya? No es una invención, no es una teoría nueva, no es una forma de hacer medicina, no es un sistema de terapia, no es eso que muchos a veces imaginan. No es la panacea para sanar a nadie, sino que es devolverle la responsabilidad a cada uno de ustedes. La responsabilidad propia que tienen de saber y de saber cuidarse y de saber que somos parte, queramos o no, de un sistema natural que se rige por leyes, ¿ya? Todos conocen la ley de gravedad, ¿ya? Que se atribuye a las leyes de la física, pero no hay solo leyes de la física que rigen este mundo, y no hay muchas leyes así como miles de leyes como el Código Civil o el Código Penal. Tampoco hay muchas leyes, sino que estas leyes rigen la forma equilibrada del desarrollo de la vida en la naturaleza, y somos parte de ella. ¿Okay? Este sistema no tiene sentido del humor, como decía Ruth antes. Es un sistema de equilibrio que no tiene sentido del humor. Tampoco tiene parafraseo, ¿ya? En la naturaleza, alguien dijo por ahí que los animales no tienen infarto. Mentira, tienen infarto, ¿ya? Hay perritos con tumores, ¿ya? Hay perritos con epilepsia, ¿ya? Entonces hay cánceres de todo tipo, ¿cierto? Pero eso responde a las situaciones biológicas que cada ser vivo tiene, ¿ya? Eso es lo que les quiero explicar. También hay un prejuicio, digamos, hacia las leyes biológicas o la nueva medicina germánica que tampoco tiene ningún fundamento. Digamos que no compartimos, voy a ser bien claro en ese sentido, no compartimos todo el pensamiento del Dr. Hammer, ¿ya? No compartimos de que, por ejemplo, de que haya un sistema evolutivo. No creemos eso y tampoco hay manera de comprobarlo. Así que eso no cambia en nada todo lo que aquí vamos a exponer, que son un material, son unas herramientas muy importantes. ¿Ok? Bien. Y quiero partir por, digamos, así, a modo de introducción, quiero hacer un resumen. Y creo que todos tienen entendido, algunos psiquiatras, algunos, qué sé yo, psicólogos o incluso los mismos oncólogos a veces le atribuyen una cierta carga emocional a los cánceres o a algunas depresiones, algunas manías. Bueno, eso es bastante común, que se lo atribuyen incluso enfermedades al estrés, ¿cierto? Eso es bastante aceptado. Pero en cuanto a la nueva medicina germánica, ¿no?, o las 5 leyes biológicas, que es el descubrimiento puro, ¿ya?, es netamente la ciencia de todo esto, ¿ya? Está comprobado, está confirmado cada uno de los programas biológicos que se desarrollan. Programas, estoy hablando, cuando hablo de programas hablo de enfermedades, aquí lo vamos a ir viendo. Y primero que nada quiero hablar de las excepciones, ¿ya? Aquí vamos a dejar fuera lo principal: excesos y carencias, ¿ya? En el Guardián de la Salud, durante 10 años hemos escrito acerca de los problemas que se producen a través de los excesos y las carencias. Excesos de nutrientes, o sea, digamos, de nutrientes basura, como mucha grasa saturada, mucho azúcar, muchos químicos, aditivos, etcétera, etcétera. Y las carencias, que bueno, hay carencia hoy en día, tenemos carencia de cromo, tenemos carencia de magnesio, tenemos carencia de un montón de minerales que no podemos encontrar en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de una agricultura sobreexplotada. Aquí deben tener muchos agricultores cerca. De hecho,
entre comillas, no entre comillas, entre paréntesis, la familia de mi padre vive por acá. Son de acá de Pueblo Seco. Así que yo conozco muy bien el sector. Ellos también cultivaban mucho, ¿ya? Y como buen agricultor, conozco los sistemas de cultivo. Cómo se cultivan una y otra vez la misma tierra, tienen que usar nitrógeno, fósforo, potasio, ¿ya? ¿Cierto? Y azufre. 4 de los 50 y tantos minerales que existen. Entonces, 4 de los 50 minerales que existen, obviamente hoy en día tenemos un sistema que carece muchísimo de muchísimos elementos. Por lo tanto, en, digamos, cualquier circunstancia de la vida es bueno suplementarse. ¿Ya? Y de todas formas, de una forma inteligente, equilibrando estos sistemas, que lo vamos a basar también en el gráfico que había mostrado Ruth, de la segunda ley biológica. Es la mejor manera de mantenerse saludable. ¿Por qué? Porque evitamos las carencias y al mismo tiempo equilibramos. ¿Okay? Nosotros tenemos que tener este equilibrio biológico. Bien, entonces tenemos que carencias, excesos, están bastante tratados por el Guardián de la Salud. Siempre estamos dando estos tips y estas recomendaciones y el porqué de las cosas. Y la segunda excepción es el envenenamiento. ¿Ya? Hay ciertas formas, bueno, yo creo que un sinfín de formas de envenenarse. Las más comunes son a través de la ingesta de tóxicos alimentarios, ¿ya? En exceso, porque nosotros este veneno que nos meten de a poquito, como el flúor, no lo sentimos, igual es un veneno, igual actúa como tal en el agua, pero resulta que no nos llega a provocar una sintomatología de envenenamiento. Sin embargo, andamos más lentitos, más calmados, más sumisos, más entregados, digamos, y menos curiosos, menos atentos a las cosas que a nosotros mismos nos están pasando. Hay un proverbio que por ahí dice: ¿y quién se cuidará mejor que yo? La preguntita. Se la hizo el hombre más sabio del mundo. Creo que todavía no ha sido superado. Bien. ¿Quién se cuidará mejor que yo? Sí, Gandhi, sí, digamos que sí tiene su gracia, pero también está basado en los proverbios de Salomón. Bien, yo creo que nadie se puede cuidar mejor que uno mismo, ¿cierto? Bien, los venenos hay que conocerlos para poder evitarlos. Y esa es la información que también hemos entregado durante 10 años en el Guardián de la Salud. Y también entregamos la información, que es la información precisa, ¿ya? Que el veneno más grande que hoy en día soltaron a través de internet es esta información en masa, que tal vez no es el mismo veneno que se ingiere, pero sí la gente se confunde. Uy, que me dijeron que tenía que consumir la agüita de no sé qué para no... ¿Ya? Que la picada del veneno del alacrán rojo de no sé dónde, que... Entonces, buscando soluciones a través de internet pueden hacer un montón de locura. Entonces, esta lluvia de información muchas veces no tiene una guía, no tiene un fundamento, lanzan cosas y las personas cuando están medias desesperadas las hacen sin cuestionarlas. Nosotros las cuestionamos y pasan por muchos cuestionamientos. Bueno, el envenenamiento es la segunda excepción, es lo que no vamos a tocar porque ya está visto. Y la tercera excepción son los traumas. A traumas me refiero a los accidentes, ¿no? Si alguien, por ejemplo, la epilepsia muchas veces son por accidente. El tipo lo chocaron, cayó de cabeza y resulta que en la recuperación se genera una epilepsia. No sé si ustedes tienen mascotas, pero yo tengo muchas mascotas.
Y para no seguir teniendo más, por lo menos dentro de la misma familia, digamos, las opero, ¿ya? Las perritas sobre todo. Las perritas cuando están en la recuperación tienen epilepsia, convulsionan, ¿ya? Por un minuto o menos, 15 segundos, una epilepsia loca así. Y resulta que ese es un síntoma de curación. Sí, esta es la invitación. La nueva medicina germánica es la invitación a que ustedes mismos confirmen, comprueben, verifiquen, observen. No es ninguna terapia, pero sí los va a llevar, y es lo que más me gusta, los va a llevar al origen, las causas, el desarrollo y posibles consecuencias, cosas que ninguna medicina hasta el minuto había hecho. Disculpándome todos los colegas, ¿ya? Pero la medicina alternativa jamás ha dado con ninguno de esos puntos. La medicina tradicional tampoco, tradicional de la antigua tal vez sí, ¿ya? Pero fueron reemplazadas por teorías con muy poco fundamento, ¿ya? Pero con muy buenas máquinas, con el microscopio, con máquinas para insertar químicos dentro de las venas, ¿ya? Bueno, en fin, eco, radio y todo este sinfín de maquinarias que impresionan, son realmente impresionantes. Yo lo aplaudo por lo impresionantes que son, pero de hacerme alguna ni de broma. Bien, entonces estos descubrimientos, ¿qué es lo que nos van a entregar? Primero, las causas. Y aquí voy a hacerles un breve resumen de lo que son las 5 leyes biológicas. Obviamente les remarco de nuevo que no estamos de acuerdo en algunos conceptos, como por ejemplo digamos, esta hipótesis de el origen de la especie y de que nosotros venimos de una ranita, ¿ya? Yo creo que uno más que va para allá que viene de allá, ¿ya? O sea, yo creo que mientras más avanzamos, ¿cierto? Sí, cada vez somos como más animales, como más cochinos, más arronados. Claro, más no arronados. Entonces, en realidad no creo en ese tema. Pero eso, bueno, es punto aparte y eso van a darse cuenta ahora que no interfiere en ninguna de las leyes biológicas que descubrió el Dr. Hammer. No las inventó, ojo, no las inventó. Ahora, él es muy celoso con su conocimiento, por eso hay instituciones en el mundo que han tomado sus descubrimientos y las han llevado a un nivel más allá de aplicación, ¿ya? Está una institución en Europa, hay una institución que abarca toda Europa que se llama ALBA, ¿ya? También están algunas instituciones en Estados Unidos y en Canadá que dirige, digamos, a través de otras personas el mismo Dr. Hammer. Nosotros hemos tenido la suerte de traer a Chile a la traductora del Dr. Hammer al español, que es Itziar Orube. También trajimos un excelente doctor en medicina, joven, que se llama Luis Felipe Espinosa. Bueno, con ellos hemos aprendido muchísimo. Y ahora les quiero hacer un pequeño resumen. 5 leyes biológicas. Primera ley. Ley férrea del cáncer. La ley férrea del cáncer nos dice que todo cáncer, y ojo, y enfermedad equivalente, se produce a partir de un shock altamente traumático, inesperado, o sea que lo vivo a contrapié, ¿ya? Y que además lo siento, lo vivo en soledad. Shock altamente traumático, inesperado y lo vivo en soledad. ¿Ya? Ahora, voy a hacer un paréntesis en soledad. Soledad no necesariamente quiere decir que yo esté rodeado de gente. Puedo estar rodeado de gente y sentirme solo igual, ¿cierto? Sobre todo ahora que existen todas estas maquinitas
que el iPhone, que el computador, que el Facebook, que el WhatsApp, y las personas pasan más mirando sus aparatos que mirándole el rostro al que tienen más cerca. ¿Ya? De hecho, existe un chiste por ahí, disculpen que me acuerdo, pero resulta que estaban viendo la televisión una pareja y le dice, el tipo ve que estaban hablando de la eutanasia, entonces le dice, mi amor, cuando yo esté así, lleno de máquinas, sin poder moverme, sin hacer nada, por favor, desconéctame todo. Entonces la mujer pescó el celular, se lo apagó, le apagó la tele y le dijo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Me voy a matar? Bueno, a veces no estamos en un proceso, digamos, pero no estamos eutanasiando solo. ¿Ya? Mucho aparato, ¿ya? Mucha tecnología, poca comunicación de la real. Entonces, soledad, ya queda ese punto tal cual. Puede que yo lo cuente incluso a mi mejor amigo y sienta que mi amigo no me entiende. ¿Ya? Entonces, ese aspecto, mucho cuidado. Esas tres caracteres, ¿ya? Esas tres características tienen que cumplirse. Si no es traumático, bueno, no ocurre nada. Si no lo vivo en soledad, no ocurre nada. Y si yo esperaba algo, no ocurre nada. Por ejemplo, si mi madre cae enferma y agoniza por 6 meses, bueno, si llega a fallecer, ya no es un hecho inesperado, ¿cierto? Entonces, ya no me afecta traumáticamente. Si yo tengo una comunicación tan fluida con mi pareja que lo conversamos todo y me pasa algo, resulta que ya tampoco es un trauma muy grande y tampoco lo vivo en soledad. Entonces, los tres factores siempre tienen que cumplirse para detonar una enfermedad, ya sea cáncer o ya sea cualquier otra. La diabetes, como conversaba delante. ¿Okay? Bien. Esta ley también tiene algunos criterios, ¿eh? Y aquí uno de los primeros criterios que tiene es justamente que el Dr. Hammer separa las cosas. Psicología no tiene nada que ver con la biología. Un shock, ¿ya? Altamente traumático lo puede vivir un perro, ¿ya? Delante conversaba con algunos colegas acá que una perrita que está amamantando, yo le puedo sacar traumáticamente su cachorro y va a generar un cáncer de mama por la preocupación, por ese trauma, ese shock, ¿ya? La perrita no se preocupó, pero lo vive. Y gime y ladra y se desespera. Ese es un shock biológico. Lo viven animales, ¿ya? Y lo viven personas, ¿ya? Pero la diferencia es que nosotros tenemos la capacidad de reír de las cosas. Yo no he visto perros riendo ni ningún otro animal, ¿ya? Nosotros tenemos la capacidad de buscar las formas de ver las cosas diferentes, ¿ya? Entonces los shocks biológicos son diferentes a los psicológicos. Entonces hay que separar aquí. Yo, por más que diga me va a salir un melanoma en un dedo, no me lo voy a causar. A lo mucho voy a terminar con un ánimo así para abajo pésimo, pero no me voy a causar absolutamente nada. Claro eso. Segundo criterio, los shocks biológicos inmediatamente al momento que yo vivo este shock, qué sé yo, voy a suponer algo. Llego a la oficina, al periódico, y resulta que se está quemando. ¿Ya? Un shock, ¿ya? Lo puedo vivir inmediatamente como una pérdida de territorio, ¿ya? Cuando un animal pierde el territorio, se prepara para pelear su territorio. Cuando un león se enfrenta a otro león que quiere quitarle su manada, entonces inmediatamente ulcera o estira, ensancha las arterias coronarias para poder bombear más sangre, acelera el corazón, acelera el ritmo cardíaco
bombea más sangre y llena de sangre los músculos para poder enfrentarse con más fuerza y tener mayores posibilidades. Esa es una respuesta biológica. Y estoy hablando de un no caso hipotético, esto está estudiado. Los leones, la mayoría de los leones machos que pelean por territorio mueren de un infarto. ¿Ya? Y lo pueden ver, documentales. Y yo esto, de verdad, al principio creía, no, este gallo está loco. Me puse a ver documentales, pero todos los documentales que pude pillar acerca de vida de leones, de ciervos, de animales, sobre todo que viven en manadas amplias donde hay un macho alfa, donde cubren muchas hembras, generalmente pelean territorios y pierden o ganan. Si están en una condición más o menos, al recuperarse, tienen un infarto cardíaco y mueren. ¿Okay? Esto pasa en la naturaleza. Entonces puede que yo llego a la oficina y se está quemando y lo vivo como una pérdida territorial. Inmediatamente se acelera mi ritmo cardíaco, se ensanchan las arterias coronarias y empiezo a enviar más sangre a mis músculos. ¿Para qué? Para luchar, para recuperar mi territorio. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en esa preocupación se genera un estado de alerta. Pero después vamos a verlo más adelante cuando veamos la ley de las dos fases. Está ahí. ¿Ya? Entonces, es un shock que inmediatamente envía una señal al cerebro, y esa señal al cerebro corresponde exactamente en el punto del cerebro que corresponde a las arterias coronarias, y que justamente por aquí están como las arterias coronarias. ¿Ya? Y ahí es donde se va a producir una señal. Si la viera el doctor Hammer o alguno de los ojos expertos que ven las tomografías cerebrales, inmediatamente me dirían, fase activa de arterias coronarias. ¿Ya? Porque va a haber una señal ahí. Lo que dicen, o le dicen, señal electrofisiológica, que se genera o que se puede ver, es visible en una tomografía cerebral computarizada, entre paréntesis, TAC. ¿Ya? Bien. Entonces, en el instante se genera esta señal y se puede ver en el cerebro. Y esa señal corresponde exactamente a la zona del órgano que es la mejor respuesta biológica. ¿Me siguen? ¿Sí? O ponemos el ventilador de nuevo. Ya. Bien. Ese es el segundo criterio. Y el tercer criterio es que estos programas, ¿ya? Esta señal que empieza aquí, el programa inicia ahí, es el programa biológico para sacarme de esa situación, y corre sincrónicamente. A través del tiempo que yo viva esto, va a correr tanto en mi psique, en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, va a estar pendiente. En mi cerebro esa señal va a estar latente y en mi órgano va a estar funcionando de acuerdo a lo que está ocurriendo en las otras dos partes. ¿Ya? Entonces va a ser de forma sincrónica. Va a ir esta triada que los doctores no consideraban en su conjunto, va a ir de forma sincrónica, no una primero y otra después. Entonces aquí de nuevo venimos echando abajo la teoría de la psicosomático. Eso, psicosomático. ¿Por qué me corrige? No, lo ayudo. Bien, entonces ya lo psicosomático aquí lo dejamos de lado. Cuando hay una respuesta orgánica ya no es psicosomático. ¿Ya? Psicosomática puede ser un estado de ánimo, un pésimo estado de ánimo, o un buen estado de ánimo. Eso ya es psicosomático. Bien. Esos son los tres criterios para la primera ley. ¿Se entienden hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? Segunda ley. Ley bifásica, o de las dos fases de todas las enfermedades. Esto es lo que vieron delante con Ruth. Voy a saltarme algunas cositas. Esa es la ley bifásica de todas las enfermedades, ¿ya? Y nos explica que siempre y cuando nosotros podamos solucionar un conflicto biológico, ¿ya? Cuando solucionamos,
se genera dos fases bien marcadas. Pero en una vida, digamos, de ensueño normal, común y corriente, se debería vivir con una fase diurna y una nocturna. Todo en la naturaleza ocurre en dos fases. Antes que me pregunten, yo mismo lo voy a decir. Y los murciélagos, bueno, tienen dos fases, pero invertidos, ¿ya? Yo siempre pongo como ejemplo los girasoles. Por acá hay hartos, yo he visto por ahí. Entonces los girasoles tienen dos fases muy marcadas. Son el mejor ejemplo en la naturaleza para que ustedes lo empiecen a observar. Noche, y se levantan con el sol, lo siguen y noche. Y así, ellos tienen dos fases muy marcadas. ¿Okay? Entonces ellos los girasoles difícilmente van a tener conflictos biológicos. Pero los pueden tener ¿de qué forma? Alterándolos químicamente o alterándolos a través de luminosidad. Una persona que quiera que se desarrolle más rápido le puede poner luz artificial durante mucho tiempo y hacer que todo el rato estén generando sustancias que solo durante el día generan. ¿Ya? Eso también altera el ritmo bifásico natural de todas las especies. Todas las especies tienen esta ley bifásica, viven en leyes bifásicas, es una ley de la naturaleza. Pero cuando uno vive un shock, cuando tiene un shock traumático, el DHS entre comillas significa síndrome de Dirkhammer, porque todo esto todos estos descubrimientos parten cuando matan al hijo del doctor Hammer, que se llamaba Dirk. ¿Ya? Entonces, esa es otra historia. Tampoco la vamos a tocar. Entonces, cuando nosotros tenemos un DHS, un conflicto, un shock traumático, entonces se desarrolla esta etapa de estrés que me ayuda a superar el conflicto. En la naturaleza se generan estas etapas de estrés justamente para dar más capacidad al organismo para poder vivir, sobrevivir. Y está el clásico ejemplo del gato y el ratón. ¿Qué es lo que pasa? Que si topa un ratón con un gato, ve la muerte. ¿Ya? Inmediatamente sus capacidades no son las de un ratón común. Inmediatamente ¡fum!, se enfrían sus patitas, sus 4 patitas se enfrían, se tensan, todo su riego sanguíneo se comprime, sus músculos se tensan y empieza a correr. Y sus alvéolos pulmonares recaptan más oxígeno. ¿Para qué? Para correr más fuerte y salvar su vida. Apenas llegó a la cueva y el ratón no pudo alcanzarlo, ¿ya? Y a nosotros a veces vamos atrasados y llegamos así, y pasa lo mismo. Y nosotros echamos a andar estos programas biológicos de la naturaleza a cada momento. Incluso yo siempre pongo un mal ejemplo, que hay en internet muchos videos bonitos, lindos, que ponen de repente de la naturaleza y a veces ¡pum!, aparece un demonio, ¿ya? Inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? El susto acelera el ritmo cardíaco. Ya lo he pasado, ¿cierto? Y a todos nos ha pasado, y acelera el ritmo cardíaco. Bueno, es un programa biológico, ¿ya? Nada más que con la conciencia sabemos que es como un juego de otra persona, y le damos menor importancia. Pero ¿qué pasa si esos juegos, digamos, lo tomamos tan a pecho y empezamos a buscar a esa persona? Y resulta que perduramos en el tiempo esa reacción. Entonces, si iniciamos un conflicto y no somos capaces de solucionarlo, ya no es bifásico. Y cuando vivimos mucho tiempo en un estado de estrés, como persiguiendo o huyendo, con miedo o con rabia o con mucho temor o mucha culpa, ¿ya?, podemos desencadenar tanto estrés que empezamos a perder peso rápidamente. Se nos quita el apetito, dormimos poco y eso provoca una caquexia y la persona termina muriendo. ¿Ya? El clásico ejemplo del gato y el ratón se puede traducir
en el gato con una batita blanca y le dice al paciente: tengo malas noticias, usted tiene VIH. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona quiere huir, ¿ya? Y no puede. Tiene el miedo latente, lo metió en su cabeza y le creyó a quien creyó que nunca le iba a mentir. Dios todo. Es todo, Él lo sabe todo. Por lo tanto, me clasificó de VIH positivo, tengo SIDA, es la muerte. Entonces, tal cual como el ratoncito, pero el gato se lo meten dentro. ¿Cómo se lo sacan? Tremendo. Obviamente, el doctor súper bueno después acertó porque a los meses murió. Bajo de peso, consumido y además tomando unos medicamentos que son activantes, son alterantes. Entonces, más rápidamente bajó de peso. ¿Ya? Bien. Entonces, la segunda ley biológica, siempre y cuando haya una solución de conflicto, tenemos que todas las enfermedades tienen dos fases. ¿Ya? Todas las enfermedades tienen dos fases. Una fase activa o fría, nerviosa, una fase de buscar soluciones, ¿ya? Fría, le llamamos fría porque una característica de los nervios es que nos ponemos con manos frías y pies fríos o pies fríos, ¿ya? Entonces, por eso le llamamos etapa fría. También estamos más alertas, estamos más pendientes. Y la fase de solución, que viene siempre con decaimiento. Cuando solucionamos, decaimiento, y ahí viene la mayoría de los síntomas. En esta fase, de aquí a acá, se registran el 80% de los síntomas de las enfermedades. De los síntomas de las enfermedades, de las llamadas enfermedades, porque nosotros de aquí a acá le vamos a decir proceso, ¿ya? O programa biológico con sentido, ¿ya? Porque son programas biológicos con sentido. Por algo le sale tal cosa. Incluso con esto, hasta las espinillas tienen una explicación. Por algo salen. ¿Sí es maravilloso? Bueno, en fin. Ley bifásica. ¿Se entiende? Perfecto. Aquí, bueno, vuelvo a reiterar, hay formas que podemos modular. Una vez conociendo estas dos fases, nosotros tenemos formas de modular los procesos. Maravilloso. Y ahora no es llegar y, o sea, discúlpenme de nuevo, pero yo conozco muchas personas que dicen: no, pero usted tome esto, esto y esto. Pero resulta que, ¿por qué? No, porque hace bien. ¿Ya? Ahora vamos a saber por qué vamos a ocupar tal y cual cosa. ¿Ya? No vamos a cambiar lo que usamos, sino por qué lo usamos, cuándo lo usamos. Fabuloso. Tercera ley biológica, ¿ya? Esto tal vez al principio nos puede complicar un poquito, ¿ya? Que se llama el sistema ontogenético de las enfermedades. El sistema ontogenético de las enfermedades hace alusión a cada capa del organismo humano que se desarrolla en los primeros 17 días de gestación, ¿ya? Y primero está el desarrollo de los órganos básicos de la vida, que son los de ingestión, digestión, ¿ya? Y eliminación. Los auxiliares, que son los de respiración, y los auxiliares de la digestión, como el hígado, por ejemplo, parte de los riñones. Y luego está la otra capa, que es la estructural, ¿ya? Luego lo vamos a ver y que creo que se entiende mejor acá. ¿Ya? La capa estructural, que es la que forma huesos, musculatura y algunas glándulas, ¿ya? Que es estructural. Y luego la última capa, la roja, ya que Hammer lo identifica con estos colores. Obviamente nosotros, si vemos un cerebro abierto, nunca vamos a ver colores dentro. Pero esta es la forma en que se distribuyen los órganos, ¿ya? Entonces, en el tronco cerebral y parte del cerebelo
están los órganos básicos de la vida, que son boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y hasta el recto. Y todos los órganos auxiliares de la digestión. Está el hígado, los riñones, parte del páncreas, pequeñas partes del páncreas, y están los órganos también auxiliares de la respiración, alvéolos pulmonares, ¿ya? Y obviamente parte de la tráquea. ¿Ya? También tenemos la sustancia blanca, que es la parte estructural que corresponde a los huesos y que está en color naranjo. Y la otra parte naranja que está también en el cerebelo, que son glándulas, ¿ya? Y bueno, están las gónadas por ahí también, las glándulas mamarias, entre las que me acuerdo. Disculpen que no me recuerde todo por este minuto, pero a modo de resumen es más o menos la parte estructural. Y la musculatura también está en esa zona. Y también está la zona roja, ¿ya? El córtex, ¿ya? La corteza cerebral, que es la que comanda todos los revestimientos, por así decirlo, ¿ya? Están ahí la piel, retina, las uñas, pelo, bueno, todos los comandos de los revestimientos, también el periósteo, y algunos recubrimientos internos, incluso las fosas nasales, son comandadas desde la corteza cerebral, ¿ya? ¿Por qué esta tercera ley? Porque aquí el Dr. Hammer explica que dependiendo de la fase, ¿ya? Y dependiendo del órgano, el comportamiento del cáncer es diferente, ¿ya? Entonces, muchas veces, cuando detectan, por ejemplo, una úlcera gástrica y le meten quimioterapia a una persona, es muerte segura, mucho más rápido, ¿ya? Porque es una fase activa y la quimioterapia es un activante, entonces lo tira por allá a las nubes, el estrés se le dispara y muere rápidamente, ¿ya? Bien, eso es solo un ejemplo, pero tienen comportamientos diferentes. Hay órganos que se multiplican celularmente en una fase activa, mientras el ratón arranca, por ejemplo, necesita recaptar oxígeno y en ese minuto se van aumentando los alvéolos pulmonares de tamaño. Ningún ratón o ninguna presa, digamos, cuando arranca de su depredador, llega a multiplicar los alvéolos pulmonares, porque no pasa 4, 5, 10 horas arrancando. El ratón arranca 2 minutos o es presa, ¿ya? Pasa lo mismo con los antílopes, con los cervatillos, cuando están en la selva, o arrancan 2 minutos o es presa. La naturaleza, como les decía antes, no admite juego, pero nosotros sí, ¿ya? Porque si a nosotros nos dicen usted tiene cáncer, usted tiene SIDA, y el organismo empieza a mandar esa señal para poder recaptar oxígeno y arrancar, y empiezan a multiplicarse los alvéolos pulmonares por miedo, preparado para arrancar. Como les decía, la presa no arranca más de 2 minutos, pero ¿cuánto tiempo está arrancando de la muerte la persona? Con un diagnóstico fatal. Y por eso es que llegan a multiplicarse los alvéolos, porque no son suficientes para recaptar el oxígeno y poder arrancar. Llegan a generar tumores, ¿ya? Llegan a generar tumores por esta capacidad que tiene el ser humano de seguir con el conflicto pendiente. Bien, entonces este comportamiento el doctor Hammer lo explica. ¿Por qué? Porque cuando acá hay multiplicación celular, ¿ya? Los alvéolos pulmonares como lo más vistoso, digamos, lo más claro de explicar, entonces acá en la piel, en una fase activa, o en la musculatura, por ejemplo, en una fase activa, la musculatura se atrofia y queda inmóvil, ¿ya?
La fase fría, cuando se afecta la musculatura, la persona queda atrofiada. Y el músculo empieza a disminuir. ¿Ya? Y se empieza como a endurecer y a disminuir, a endurecer y disminuir. Y el comportamiento es totalmente diferente en la fase activa que los alvéolos pulmonares que se empiezan a multiplicar. ¿Ya? Y esto así con colores facilita muchísimo la forma de estudiar. Obviamente de aquí a la realidad hay un tremendo bache. Aquí hay un pequeño mapa, ¿ya?, de lo que representa cada área del cerebro, un corte de esta forma. Ya más o menos cuando hacen un TAC lo hacen diferentes cortes y ahí más o menos se van identificando cada órgano. Por ejemplo, aquí está la pleura, las glándulas mamarias están por acá, para que si alguna persona alguna de las mujeres tiene problemas mamarios, la primera zona que tiene que enfriar cuando está en una solución, cuando hay dolor, entonces por acá, cerebro, ¿ya? Se pone más caliente la zona, ¿ya? Hay una especie de fiebre. Pero cuando entremos en más profundidad en la segunda ley biológica, que es la ley bifásica, vamos a explicar a más cabalidad todo lo que pueden hacer. Bien, ¿se entiende la tercera ley? Cuarta ley biológica, esta es la que me gusta a mí. En esta ley, el doctor Hammer viene a explicar que las bacterias, los microbios, hongos, bacterias y virus, hipotéticamente hablando, porque virus en la nueva medicina germánica se cuestiona mucho si existen o no. Bien, en el sistema ontogenético de los microbios, aquí el doctor Hammer hace una explicación que yo la escuché por primera vez en don Ronald Modera, ¿ya?, que es una comparación, ¿ya? Resulta que hay basura, hay moscas, ¿ya? Entonces, las moscas trajeron la basura. Lo mismo hacen los médicos con, aquí hay infección, hay bacterias. Las bacterias causaron la infección. ¿Entienden la comparación? ¿Ya? Resulta que si yo veo aquí basura y hay moscas, no quiere decir que las moscas hayan traído la basura, sino que las moscas incluso ayudan a consumirla. En el mismo sentido, cuando hay infección y hay bacterias, no quiere decir que las bacterias causaron la infección, sino que son coayudadores que ayudan a eliminar. Cuando hay expectoración, por ejemplo, cuando hay flemas con sangre, de alguna manera, digamos, fea, y hay actividad de bacterias, no quiere decir nada más que hay bacterias trabajando y eliminando una cantidad excesiva de alvéolos pulmonares que se produjo por una situación de miedo que en algún minuto tuve. Tuve miedo y después pasó y viene la expectoración. Si hay mucha actividad de bacterias, puede haber sangre y pueden haber colores fuertes, ¿ya? La misma paráfrasis, ¿ya? Donde hay fuego hay bombero. Quiere decir que los bomberos causan el fuego, ¿cierto? Siempre que hay fuego hay bombero. Los bomberos hacen incendio. No es así. Lo mismo con las bacterias. Donde hay infección hay bacterias. ¿Las bacterias causan la infección? Bueno, Hammer dice que no. Dice que son microcirujanos. Cuando ya pasó todo, el cerebro permite que actúen las bacterias. Incluso hay personas que no llegan al nivel de bacterias que se necesita. ¿Por qué? Porque con todas las vacunaciones que se hacen anualmente, entonces el nivel de bacterias está muy bajo. O con todos los antibióticos que toman hasta por si acaso, entonces no hay bacterias suficientes. El organismo, cuando no hay bacterias y no es capaz de degradar el tejido extra, lo encapsula y forma los famosos tumores encapsulados. Entonces,
este tema es muy interesante y hay un montón de cosas que podemos ir viendo. A mí me encanta explicarle esto, sobre todo a las que son profesoras, las personas que son profesores de educación básica, porque en básica yo me acuerdo tan clarito que me enseñaron la simbiosis, el sistema simbiótico y el equilibrio natural, y resulta que eso es lo que ocurre en la naturaleza. Hay un equilibrio natural, hay una simbiosis entre todas las bacterias, ¿ya? No hay para qué matarlas porque viven en comunión. Incluso hoy en día digamos una variada parte de la medicina está ocupando bacterias para contrarrestar infecciones o insuficiencias. Sí, yo vi un programa donde vi una herida grande en la repetita del sur, le echaban un gusanito de gusano, se comía y le ayudaban a limpiar toda la infección. ¿Sí? ¿Cómo es que se llaman esas? Creo que son una especie de larva. Sí, el árbol. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos una comunión de bacterias, y aquí lo explico un poquito, después lo vamos a ver en detalle, ¿ya? Pero nosotros tenemos una comunión de bacterias importantísima. Aquí estamos en una comunión de bacterias impresionante, ¿ya? Nosotros trajimos bacterias de Santiago, y ustedes tienen bacterias de acá de Chillán, de Linares, ¿ya? De todos lados tenemos bacterias, del campo, de la ciudad. Hay diferentes tipos de bacterias y estamos todos conviviendo acá, no hay una guerra, ¿ya? Eso es lo que estas leyes biológicas explican, y vienen a derribar esta guerra fantasiosa de matar bacterias. Lamentablemente aquí también se nos va abajo nuestro sistema de defensa, porque defenderse de qué, si tenemos que estar en comunión. Fortalecer el organismo no es lo mismo que estar en guerra, ¿ok? Entonces aquí el concepto de guerra out, ¿sí? Se va. También obviamente esto es para que me cuestionen. Aquí deben haber muchos cuestionamientos, pero ¿cómo las defensas y los leucocitos y los trombocitos y no sé qué? ¿Ya? Pero resulta que no están ahí para pelear con bacterias ni virus del espacio interior, sino que están ahí para cumplir ciertas funciones, cuando hay que arrasar cosas mayores, ¿ya? Actúan con mayor velocidad cuando hay que eliminar algo que por X motivo me tragué, pero no están ahí para pelear con nadie. Son equilibradores, son mensajeros, pero no están peleando. Esa hipotética guerra que nos hicieron creer jamás existió. Lamento comunicárselo. Mira con cara de... De amiga de la pandemia. De aquí nos vamos muy rapidito. Bien, entonces, esta cuarta ley nos explica bien a cabalidad que simplemente nosotros vivimos en un mundo de microorganismos. Hoy en día incluso ya se está cuestionando si acaso la mitocondria dentro de la misma célula no es una bacteria. Porque están ahí, güey, tienen un comportamiento medio extraño y ahí están. Muchos han postulado ya que es una bacteria. Búsquenlo. San Google les puede darme más información. ¿Ya? La mitocondria hoy en día se está cuestionando si es una bacteria o no. Entonces puede ser que nos estamos matando a nosotros mismos a través de un sistema hipotético, de una guerra ficticia que a algunos les gusta crear, qué sé yo para qué. Yo diría que son puros fines de lucro. ¿Okay? Aquí también pueden cuestionarse, bueno, y si no hay guerra, ¿y para qué las vacunas? También es un tema para entrar en más profundidad, pero en otro minuto. ¿Okay? Y bueno, aquí hay un pequeño resumen. Los hongos actúan a nivel interno, ¿ya? Las bacterias, por así decirlo, los microorganismos más grandes, los más potentes, trabajan a nivel interno, ¿ya? Los hongos trabajan en el estómago, en el intestino, ¿ya? En el caso de las mujeres, en el útero. Las bacterias tuberculares en los alveolos, en los pulmones, en los bronquios. ¿Sí? No, porque esos son parásitos que le llaman hongos.
¿ya? Son externos. Es que no son externos, también hay... Mire, le voy a contar una anécdota con respecto a los hongos, que va a ser cortita. Yo me crié en un internado, en Panguipulli, porque vivía muy lejos de la ciudad. Entonces yo tenía que ir a estudiar de lunes a viernes, me devolvía a mi casa, los días viernes volvía los días lunes y así sucesivamente. Habían como 20 duchas, éramos 500, ¿ya? Solo 100 tenían hongo. ¿Por qué los demás no? Yo nunca usé charla, nunca tuve hongo. Tarea para la casa. ¿Ya? Tenía más defensas. Ahí se habla de la defensa, ¿cierto? Sí. Pero resulta que yo no conocía ni siquiera... El sistema inmunológico y todo. No tenía Porque usted era del defensa. campo, comía cositas ricas, Claro, saludable, todo lo que eso. pasa es que si era interno todo era del campo. Pero la gente tenía más recursos. Yo tenía más recursos, llegaba en bicicleta, en una bicicleta así media. De hecho se me quebró. El otro llegaba la patita pelada. No, de hecho yo diría que llegamos en igualdad de condiciones para no entrar en polémica. Pero resulta que no se trata de eso. Lo que pasa es que la capacidad de adaptación no en todos es igual. Si usted llega y se adapta a un medio, hoy hiciste 2, 3 amigos de inmediato, te mueves bien, te conoces a la gente, eres amable con ellos, te vas a duchar, te sientes seguro y no pasa nada. Mientras más chalas usaban, más hongos tenían. ¿Por qué? Ay, no, que después se secaban con un confort, un secador de pelo. Y ellos son los que generaban hongos. ¿Ok? Es una cuestión de... Sí. Es que es biológico. ¿No? Si yo voy con miedo y decir, no voy a usar chala esta vez, porque en un seminario me dijeron que usar chala, entendí que usar chala era malo, y me tiro así, pero igual me siento incómodo, de todas maneras voy a generar hongo. Es el ambiente, ¿ya? De hecho, El miedo a una cosa mental, ¿no? usted estuvo en la charla de Cristian Cristian. Entonces, cuando le decía, camina así, y justamente una reacción biológica es cuando uno, ya, en un instante se genera miedo. ¿Me entienden? Sí. Perfecto. En un instante. No es el miedo, digamos, el temor. Es un miedo instantáneo. El tipo vio, ay, qué asco, listo, hongo. Ni siquiera se duchó, hongo. Ese es el miedo, es instantáneo. Así como, la saludo, hola. Ay, tengo herpes. Me lo va a pegar. Estornudo, bien, resfriado. Ok, ¿ahora me entendieron? Muchas disculpen toda la actuación, pero así se entiende. Los médicos y receta y remedio. Claro. Le dice, diga, el virus. ¿Ve? ¿Y a qué examen me sometió para decir que es virus? Me vio la lengua blanca. Es virus. ¿Usted qué dice que uno tiene que tomar? ¿Qué cosa? ¿El naturista? Cuando estoy deshidratado tengo la lengua blanca y ni tosiendo. Yo siempre me miro la lengua de deporte, ¿no? Por mirarme. Una cosa así como si usted una reacción así violenta, el susto, usted muere así, ya provoca una enfermedad, ¿no es cierto? Es que no, pero ojo, un susto momentáneo no llega a provocar una enfermedad. Yo estoy hablando de que ya el hecho de que hay hongo y resulta que el tipo que estaba ahí estaba obligado a convivir ahí, ¿ya? Y eso genera hongo, ¿ya? La poca capacidad de adaptación. El miedo que yo le puedo generar por la autoridad que la misma persona me confiere y yo le digo, ¿usted tiene cáncer? Me lo dijo mi doctor. Bajó y me dijo, tiene cáncer, estoy muerto. Entonces cuando me lo creo, pero eso también tiene que ver con nuestro sistema educacional. Nos criaron desde chiquititos para ver a los demás como para arriba.
Y no nos dijeron, piensa, evalúa, cuestiónate, pregunta. ¿Ya? Ok. Entonces, cuarta ley biológica viene a explicarnos que las bacterias están desacreditadas en una hipotética guerra que siempre han tratado las mentes brillantes de ganar. Pero resulta que son parte de nuestro diario vivir. Son parte de un ecosistema que vive en simbiosis, que vive en equilibrio. Y que nosotros buscando eliminarla, le hemos causado mucho más daño a nuestro organismo que lo que hubiésemos causado dejándola hacer. Hay un paréntesis que hay ciertos grados de higiene que uno tiene que cumplir. ¿Ya? Incluso bíblicamente, en la antigüedad, una de las ordenanzas del Antiguo Testamento era salir con una estaca. ¿Cierto? ¿Alguien lo ha leído por ahí? Salir con una estaca, que se hacía un hoyito. Y en el hoyito la persona se sentaba. Y en el campo, bien lejos. Y después tapaba el hoyito. ¿Ok? Como los perros. Entonces, había una ordenanza. Y esto viene de, estoy hablando, 5.000, 6.000 años atrás. Entonces, hay ciertos normas de higiene que uno por naturaleza debería cumplir. Los perros la cumplen. ¿Ya? Los perros, yo tengo un montón de perros, jamás han hecho caca ahí mismo donde comen. Pasó cuando no había alcantarillado, la gente tiraba las veces para afuera por la ventana. Se hacinaron y empezaron. ¿Ya? Entonces se empezaron a generar enfermedades por suciedad, porque convivían con la suciedad. Entonces, resulta que al mismo tiempo que inventaron un sistema higiénico de alcantarillado, también aparecieron las famosas vacunas. ¿Quién se llevó la gloria? ¿Bien? Sunwater. ¿Ah? Fabuloso. Hoy en día tenemos que tener una cadenita nomás y se acabó. Entonces nadie le ha dado el crédito que se merece a los sistemas de higienización general. Bien. Última ley biológica, con esto ya concluimos. Ya entendiendo que somos parte de la naturaleza, entonces nada ocurre al azar y toda enfermedad ya no es enfermedad, es parte de un sistema, de un programa especial con sentido. Es un programa especial con sentido biológico. Se desarrolla para la supervivencia, siempre buscando la supervivencia. ¿Ya? En un animal que no tiene que comer, por ejemplo, en el sur, no se llama el sur, de hecho la familia, ahora le comento otro paréntesis, ya sí, ya me voy, que me está echando. Mi familia por parte de madre vive más al sur, en Panguipulli, y suele caer 1 metro de nieve. ¿Ya? Y nos falta la ovejita que queda perdida con 1 metro de nieve y no puede comer nada. Ellas comen a ras del suelo, comen pastito corto. Y resulta que esas ovejas empiezan a tener como inflamación del hígado y finalmente mueren. ¿Ya? Pero mueren al cabo de 2 semanas, ya empiezan a tener problemas hepáticos, no encuentran nada para comer. Y si uno las abre, tiene el hígado inflamado, tiene la parte del hígado inflamado. Pero esa es una reacción, porque el hígado es justamente su función principal, recaptar todos los nutrientes del alimento. El hígado procesa el pastito, digamos, que entra al organismo, procesa el pastito y extrae todos los nutrientes al máximo. Entonces cuando se ve el animal sin alimento, cualquier cosita que pilla lo mastica y el hígado trabaja a máxima capacidad para recaptar lo máximo de nutrientes de ese extracto de alimento y se inflama. Ahora,
el paralelo con el ser humano, ¿cuál es? ¿Qué significa el alimento? ¿Cuál es el paralelismo que nosotros hacemos? El alimento es dinero, ¿o no? Dicen, tengo que trabajar para comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona que tiene más probabilidades de tener problemas hepáticos es justamente la que está peligrando en la pega. Está jubilada. O que está jubilada, usted lo ha dicho. O sea, que está jubilada en Chile, ¿ah? Que jubiló en Chile, que jubiló con una pensión ínfima y que anda pero así como apretadísima. ¿Ya? ¿Quién tiene más probabilidades de tener problemas al hígado? Esa persona. Esa persona, la que digamos que de repente tiene tantos gastos que dice, ¿con qué voy a comer? Aunque en Chile nunca falta para comer, o sea no somos todos gorditos de aire, pero digamos que como hay una asociación muy fuerte del dinero con la comida, entonces hay muchas personas que por falta de solvencia económica generan problemas hepáticos. ¿Okay? Esa es la quinta ley biológica. Toda enfermedad es un programa. ¿Cuál es la enfermedad ahí? Yo solamente le vine a decir por qué. ¿El dinero o algo para la relación? Mire, yo delante le puse un ejemplo bien claro. Usted puede tener problemas hepáticos, pero el que es posesivo, mi empresa, mi auto, mi casa, mi señora, y todo es mío, el infarto cardíaco es muy prominente. Porque puede perderlo todo, o alguna parte. Y puede ser tan importante para él que en el momento de que, ni Dios lo quiera, pero imagínese, en el momento que llega y pilla a su señora engañándolo, inmediatamente empieza su ritmo cardíaco a acelerarse, se alteran sus arterias coronarias, resulta que más encima le pegan, ¿ah? y después se va al hospital y el tiempo después resulta que la señora le dice, no, solo a ti te amo. Y se recupera y en la recuperación, ¡pum!, un infarto. En la naturaleza, en un proceso de recuperación, tal vez si toma mucha vitamina C, lisina, y el cuerpo se prepara para eso, puede pasar. Eso es lo que nos tiene que enseñar usted, Paola. Pero si yo se lo mostré en una gráfica. Ah, Bien, porque no alcanzó. ese es un resumen. O sea, no hemos visto nada. Porque de aquí no he dejado ni siquiera me hagan una pregunta. No he puesto ni siquiera un caso hipotético. Solamente le he nombrado cosas así. No, usted diga ahora para prepararse. Ya, entonces, para después de este repaso a grosso modo, nos quedan 30 minutos en los que pueden hacer sus preguntas. Para prepararse para todos estos obstáculos de shock y todo, ahora yo voy a anotar aquí. ¿Vitamina C dijo? Lo que pasa es que, ya, vamos a hacer una cosa, ¿ya? ¿Con quién me puedo poner con comparación? Yo me llamo Gonzalo, ¿ya? Hay otro Gonzalo por ahí televisivo que ha tenido muchos problemas físicos, de salud, ¿ya? Que se llama Gonzalo Casa. Mala comparación, pero digamos que él no tuvo cuidado de su alimentación, no tuvo cuidado de hacer ejercicios, versus este otro Gonzalo que se cuida en la alimentación y hace ejercicios regularmente. Seguramente si empezamos a comparar lo que ha sentido cada uno, yo creo que hemos vivido circunstancias similares, tal vez en el trabajo, tal vez con los amigos, ¿ya? Tal vez, a lo mejor, no sé, tal vez tuvimos hasta, no sé, un abuelo golpeador, ¿ya? Pero resulta que este Gonzalo estuvo haciendo ejercicio y estuvo liberando tensión de una manera increíble. Este otro no. Este otro buscó personas que le hicieran bien. Este otro no. Y este otro, además, se preocupó de su alimentación. Entonces, tal vez pasó conflictos similares y por tiempos similares. Pero lo que le afectó a este cuerpo que estaba más preparado no le llevó a ninguna
a ninguna consecuencia muy drástica. Versus este otro cuerpo que estaba carreteado, ¿ya? Trasnochado, qué sé yo, ¿ya? Falto de nutrientes, carente de nutrientes, exceso de calorías vacías, una mala nutrición por todos lados, ¿ya? Entonces su masa muscular no lo acompañaba. Las consecuencias son totalmente diferentes aunque vivan lo mismo. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora, de los conflictos biológicos, ni el más fuerte ni el más débil se salva. Ahora, ¿quién puede superarlos? Ahí sí hay una diferencia. A mí no me extraña cuando alguien ya me dice, oye, es que me descubrieron un agrandamiento a la próstata. Y digo, bueno, sí, si vivís desconfiando de tu señora, por supuesto que hay también un agrandamiento a la próstata. Que me dijeron que puede ser cáncer. Puede que sí, puede que no, pero en realidad lo que tienes que hacer tú es ver todo de una diferente manera. O sea, toda enfermedad puede ser reversible dependiendo si uno encuentra el foco y que está pasable. Ya, vamos a ir aquí un pequeño... Vamos a ir al gráfico para explicarle una cosita. ¿Ya? Eso. Ya. Yo vivo el estrés, pero resulta que cuando yo estoy metido en un conflicto biológico, ¿ya? Generalmente no estoy preparado, porque si genera un cáncer, ¿cuáles eran las condiciones? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuáles eran? Vamos a lo apunten. Un shock. Eso, tiene que ser un shock traumático, altamente traumático, inesperado y en soledad. Entonces, ¿estoy preparado? Nunca. Entonces, ya me dio. Entonces, ya estoy alterado, pero yo estoy consciente, conozco las leyes biológicas. Entonces ya me siento la mano fría, estoy durmiendo muy poco y estoy concentrado en este problema y digo, tal vez me estoy generando algo grave. Entonces empiezo a buscar ayuda para bajar la revolución. Ahora también lo puedo ver como si yo soy, qué sé yo, familiar de X personas. De hecho, tengo un caso que esta semana nomás fue como, ya venga para acá, quédate en la casa, tranquilo, tómate una agüita de manzanilla, una cerveza sin alcohol, que también es relajante, una cerveza sin alcohol, tómate una miacina, un no plus, tranquilo, aquí no tienes que hacer nada, ya, inmediatamente. Y esta zona, ni él se dio cuenta, pero esto bajó. ¿Ya? Entonces, esto siempre va a tender al equilibrio en el momento que él solucione, porque tiene que solucionar. Entonces, todo lo que acumuló acá no va a estar a este nivel, va a estar a este nivel. Entonces, cuando vengan los síntomas más fuertes, van a ser bajitos. Y va a pasar con menos dolor, con menos síntomas. Exacto, el estrés tiene que bajar para que esta zona no sea tan fuerte. Y aquí es donde se producen, recuerden, el 80% de los síntomas se producen cuando uno está recuperándose. Un ejemplo claro. De hecho, se lo puedo hacer aquí mismo. ¿Ruth tiene agua con hielo? Pucha, ¿qué le vamos a tirar? ¿Ya? Porque si les tiro agua con hielo en este minuto, ahora que estamos todos calentitos, un balde de agua fría. ¿Ya? ¿Están resfriados? El balde de agua fría, no estaban preparados, pero yo traje un balde y se les tiro de agua fría. En este minuto les tiro el balde de agua fría, van a quedar helados, tiritando, llegaron a la casa, se ducharon con agua calentita, se pusieron al lado al lado del brasero, la estufa, qué sé yo, con qué se calientan ustedes, y se fueron a calentar, así se fueron a acostar con la estufita al lado, así, mezclaron a la pierna, se abrazaron. ¿Cuándo empiezan a toser? Justamente ahí empieza la tos. Y ahí dicen, me resfrié. ¿Cuándo se resfriaron? ¿Ahí o acá?
este sistema resulta que es preciso y es matemático. Siempre es esto primero. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a controlar en un momento. Si tú, por ejemplo, tiras el balde con agua, obviamente que nosotros no vamos a reaccionar así. Claro, porque no estamos preparados para el momento. Y yo creo que para todas las situaciones. Tiene que ser Tiene que ser inesperado, tiene que ser traumático, tiene que ser herido de soledad. ¿Qué pasa si le tiro el balde de agua? Y usted, en vez de le dicen, ayúdenme, y todos la abrazan. ¿Lo vivió en soledad? Entonces, a veces el factor soledad puede ser el más fácil de sacar. Entonces, tal vez tenga un poquito de tos, pero porque ya el DHS, el agua con hielo ya le cayó. Pero esto ya no va a ser así, ¡ah! Y tanto tiritar y hasta llegar a la casa, no, porque usted me ayuda y le bajaron este nivel y va a llegar a la casa, va a toser un ratito y al otro día va a estar bien. Y me sirve reaccionar en forma con otro balde, por ejemplo. Por supuesto, como están los dos tosiendo a la noche. Claro, eso no, en realidad lo único que hace es multiplicar, no sé, es que puede ser que usted me tire el balde con agua, pero resulta que yo ya estoy acostumbrado a los baldes con agua, pues ya lo espero. Pero a mí me hizo, tal vez, no sé, No reacciona, una reacción. no reacciona con susto, sino que reacciona con ira. Exacto. Ya. O, La ira. o la tensión la podría eliminarla también. También, Y sí. eso sería positivo. Sí, también. Sería de cierta manera positivo, pero es que en realidad la ira no se elimina así. Cuando Si el usted se niño- va con ira así, desgraciado, pero igual la mujer, y usted se va así y después se acuerda todos los días de aquí a 3 meses, entonces puede generar un carcinoma rectal. O raro. Maestro, la pregunta, ¿esa segunda ley biológica rige para una leucemia? Sí. La leucemia, sí les dije, todo lo ontoequivalente o de origen equivalente. ¿Ya? La leucemia es una profunda autodevaluación completa, que llega a tal nivel que la persona está con una osteoporosis en todo el cuerpo, o en gran parte de él, en todo el sistema óseo. Cuando empieza a retomar su valor, entonces empiezan a generarse las sustancias que van a rellenar esos hoyitos de los huesos. En la columna se empiezan a formar estas sustancias que viajan a través de la sangre. Por eso es que la sangre se ve con otros compuestos, ¿ya? Y empiezan a viajar a través de la sangre directamente a los huesos que tiene que rellenar. Y ese proceso, sin medicamentos, sin medicación, dura 9 meses, pero son 9 meses terribles. Como volver a nacer. Son 9 meses de dolor en los huesos, 9 meses de... Obviamente, si le hacen un examen, tiene leucemia porque tiene cáncer a la sangre. Pero resulta que en la sangre se están formando nuevos compuestos, porque esos compuestos están yendo a reparar ciertas zonas. Tienen que ser diferentes. Y dura 9 meses. ¿Pero qué pasa con los niños que desarrollan? A veces los niños que desarrollan leucemia es porque se han enredado con el cordón umbilical en el cuello. Entonces quedan así y ellos obviamente generan ellos no sienten, sino que la madre se siente mal, la madre tiene esa sensación de no valer un peso. Y al nacer la guagua ya viene con una... al nacer empieza la recuperación y dicen, su niño viene con leucemia. ¿Cómo se trabaja? Tiempo. 9 meses. Si después de los 9 meses el niño aún tiene dolor óseo en todos lados, en realidad no es probable. ¿Ya? Pero si le hacen quimioterapia, lo más probable es que lo pase muy mal. Mucho peor que sufriendo 9 meses los dolores óseos. ¿Ya? Porque hay que tenerlos con cuidadito. Yo he conocido niños con leucemia. Hay que son, duele todo.
las formas de terapias para ellos, que están constantemente como ardiendo, ¿ya? Son fríos, ¿ya? Mantener la cabeza sobre todo fría, sobre todo en esta zona, que es donde está la sustancia blanca. Entonces, de hecho, ellos sienten como un alivio cuando le ponen frío en la cabeza. Bueno, es que por eso es que esto es una autorresponsabilidad. Yo no le estoy dando ningún sistema de terapia, ¿no? O sea, les doy sugerencias, tómenlo, déjenlo. Pero la verdad es que esto es una autorresponsabilidad que ustedes pueden ir verificando desde ya. Luego van a tener un resfrío, luego van a tener, no sé, un dolor de hombro, de pie, de rodilla, de qué sé yo. ¿Ah? Siempre van a estar con un sistema, digamos, que en base a la biología, son leyes biológicas, son leyes. Entonces, 100% de las veces, ¡pum! Por eso les nombraban antes la ley de gravedad. 100% de las veces, si lo dejo caer, cae. Y así pasa con estas leyes biológicas. El problema es que es un cambio de paradigma. Eso, bien dicho. Creo que tengo un video por ahí que se los voy a poner. Porque el paradigma, a veces nadie entiende la palabra paradigma. ¿Ustedes saben lo que es un paradigma? Un modelo. Un modelo. Un modelo, diría yo. Yo soy un paradigma. No, sí, es una forma, claro, un principio, es lo establecido, por así decirlo, el concepto aceptado. Pero los paradigmas han cambiado y aquí voy a dejar... Dígame. Antes de la fibromialgia existía, a ver, es como un chiste. Rosa, ¿cómo se llama? Claro, la esclerosis es el otro diagnóstico, es la polio, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes de la polio? Y las vacunas supuestamente que acabaron con la polio. Hagan el ejercicio y hagan la comparación de los síntomas y cómo se diagnostica la polio. ¿Qué es la polio? Y luego compárenlo con la esclerosis múltiple. ¿Y qué es la esclerosis múltiple? Y luego compárenlo con la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Y la distonía muscular. ¿Qué es la distonía muscular? ¿Ya? La polio, que supuestamente era un virus, ¿ya?, que causaba este daño terrible con parálisis. Resulta que inventaron la vacuna y dijeron, acabamos con la polio, pero ya no había obligación de declararla como tal, la sintomatología cambió y resulta que los parámetros cambiaron, ¿ya? Si la persona viene paralizada de aquí para acá, es esclerosis, de aquí para acá es distonía, de aquí para acá es fibromialgia, si solamente esta parte es fibromialgia. Se acabó la polio, pero tenemos 4 enfermedades diferentes que son absolutamente nuevas. Pero si las comparan, los síntomas son los mismos. Pero nos hicieron creer que la vacuna acabó absolutamente con toda la polio. Entonces, claro, también las especialidades, como dicen por ahí, el especialista es el que sabe mucho más, pero de mucho menos. ¿Cómo aquí qué? Mira, depende del sentido, porque si es musculatura, mira, el tema es que
Depende de la parte del cuerpo. Aquí Hammer si dice, miren, ¿ven todos estos diagnósticos? Así, ven todos estos diagnósticos, ahora no lo ven. No sirven de nada. No sirven de nada porque el organismo responde de acuerdo a la función que cumple. Y tiene una mapita del sistema óseo y muscular y dice, ya, si usted tiene un problema óseo o muscular al cuello, tuvo, porque el dolor es un síntoma de recuperación, tuvo una devaluación de sí mismo en cuanto a su intelecto. Si son los hombros, tuvo una devaluación de sí mismo o una autodevaluación de sí mismo con respecto a ayudar al otro. No fue capaz de ayudar. Y así con la espalda tuvo una carga muy grande. Las caderas tienen que ver con el aparato reproductor, o sea, no con el aparato reproductor, sino que con su capacidad de ejercer el rol de mujer o hombre, en los casos sexuales, el rol sexual. Y las piernas de sostener o de arrancar, metiéndose en musculatura, ligamentos o huesos. ¿Ya? Esta enseñanza de Hammer, ¿se evidencia en el diario? ¿Usan? ¿Se evidencia siempre? ¿O el diario tiene más información realista? Hay que hacer charlas muy largas, intensivas y explicativas en un periodo de 40 páginas. Tendríamos que dedicarnos a explicar un solo tema. Lo que pasa es que tiene un fondo hacia eso. Lo que pasa es que para nosotros es una herramienta, porque Hammer, como les dije antes, Hammer nos propone una terapia, es una terapia integral que dice Hammer, bueno, busquen el conflicto y vean cómo lo solucionan. El verdadero terapeuta de la nueva medicina germánica tiene que ocupar todos los recursos que tenga. Y Hammer está en contra de la vacunación, de la quimioterapia, la radioterapia y las operaciones solo si el gallo está a punto de morir. ¿Ya? Si que el tipo, mira, vida o muerte, opérenlo. Pero si no es vida o muerte, no. ¿Ah? Es que ya ese es por ejemplo, ese es otro tema, ya pasamos a la excepción. ¿Ya? Las excepciones, de nuevo, carencia, exceso. ¿Ya? Esa es una excepción, carencia, exceso. Segunda excepción, envenenamiento. Y tercera excepción, traumatismo. ¿Y qué origina el problema de hueso como la osteoporosis, la artritis? Lo acabo de decir, son una autodevaluación, una autoestima, por así decirlo. La autoestima no es la palabra, ¿ya? Porque no es una autoestima, sino que es una autodevaluación de sí mismo. ¿Ya? Cuando yo me siento malo para ejercer, entonces me empiezo a producir un desgaste óseo interno en las manos. Pero resulta que me ofrecen un trabajo y yo lo hago con ganas y lo hago bien. Y me felicitan. Ah, pucha, que lo hacís bien. Ah, muchas gracias. Y empiezan, ay, a ver. Cuando empieza a recalcificar, viene el dolor. Hay un libro que se llama Bienvenido Dolor, ¿ya? Porque hay alguien que se dio cuenta que nada que ver con Hammer. Nada que ver con Hammer. ¿Ya? Hay alguien que se dio cuenta que el dolor viene cuando se está recuperando. Viene aquí. ¿De quién es? No me acuerdo. Voy a leer Bienvenida a Memoria. Bienvenido a Dolor, chao Memoria. Lo que enseñaba de Saeta Charán tiene algo que ver. Mucho que ver. Ya, aquí, bueno, generalmente Saeta Charán tomaba todos los casos desahuciados. ¿Ya? Generalmente los casos desahuciados vienen acá con solución. ¿Ya? Vienen con todos los síntomas, dolor, el tumor punzante. Lo que le sucedió a él. Lo que le sucedió a él fue, bueno, su propia experiencia, fue una enfermedad supuestamente incurable, ¿ya? Venérea. Entonces lo echaron a morir. Entonces se topa en el sur de Chile con el padre Tadeo y el padre Tadeo le enseña estas terapias de cambio no solamente de temperatura, sino que también con contacto con la naturaleza. Si ustedes empiezan a buscar y empiezan a unir cabos, por ejemplo, ¿qué es lo que es la Tierra? ¿Qué es la Tierra? Millones y millones y millones de bacterias que ni siquiera
han podido descubrir. O sea, saben que están, pero no saben ni qué nombre ponerle porque son tantas. ¿Y de qué carecemos nosotros? De bacterias. Y eso provoca una simbiosis al ponerlo en cataplasma en las zonas más delicadas. Ahora, si la ponemos fría justo cuando está fiebrada, fabuloso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo Lesaeta? En el fondo quiso equilibrar, dijo, aquí hay un desequilibrio técnico, está caliente la zona, enfriémosla. Cataplasma de barro. El cataplasma de barro y el barro justamente tiene todos los elementos minerales que nosotros tenemos en el cuerpo y tiene más de las bacterias que nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces el equilibrio es fantástico. Y además, nosotros aquí en esta zona, cuando estamos en recuperación, justo en medio de la recuperación ocurre una crisis. Y a eso Manuel Lesaeta inteligentemente le llamó crisis curativa. ¿Ya? Y la crisis curativa, Hammer dice que es una crisis epiléptica o epileptoide. ¿Ya? Epiléptica viene con movimientos, con convulsiones, vómitos, movimientos involuntarios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y epileptoide puede ser crisis de ausencia, un infarto cardíaco, desmayo, etcétera, etcétera. Creo que hay como 300 formas de tener crisis curativa. Esa subida de azúcar, que de repente bajó el azúcar y está así, y después viene y sube y la persona se siente que anda como en las nubes. ¿Ya? Eso también es una crisis curativa. ¿Ya? Entonces, ahí Lesaeta fue súper observador, sin tener elementos, sin nada, que más o menos en las condiciones que estamos nosotros mismos. ¿Quién se cuidará mejor que yo? La pregunta buena. Entonces, en esas condiciones nosotros tenemos que empezar a observar. Oye, a veces despierto a medianoche. Nadie ha despertado a medianoche así como cayéndose en un hoyo infinito. Sí. Ay, bueno, menos agradezcan que no tenían unos doctores observando. Usted tiene epilepsia. Ese es el tema. Pero todos hemos tenido ese tipo de convulsión. Todos. ¿Ya? O volando de repente, o qué sé yo, me caigo del avión, cosas como esa, todos soñamos. Y eso es un síntoma de curación de algo, qué sé yo. ¿Ya? Qué sé yo de qué, pero es de algo. ¿Qué opinas respecto a la medicina de acupuntura? Sé que relaja, pero no tengo mayor opinión, la verdad. Porque hay una parte de naturismo. Sí, para mí es una buena forma de lograr que esta zona baje. ¿Ya? Porque si yo empiezo con una agujita, ya empiezo a hacer que ella rompa el miedo. Porque ella se dispone, ¿no? Se dispone. Pero además hay tacto, hay contacto. Y además hay disposición, contacto y la obligo a relajarse. Trabaja generalmente más que si me duele el brazo, trabajan las zonas en la frente, en la cabeza, Yo he visto que claro, y no tanto en el brazo. yo he visto que ocupan a veces la oreja, Sí, vean. pero la verdad es que no puedo mirar más allá, pero viéndolo así como bien de lejos, a modo nueva medicina, para mí no es importante la aguja, lo importante es esto. Y el tratamiento en sí es todo lo integral que es. ¿No abrazan tanto? El biomagnetismo. No, el hecho es que ya, yo voy a hacer un resumen, aquí me arriesgo aquí con todo. ¿Ya? Yo creo que el gran grosor de las enfermedades se debe al miedo, la vergüenza y la culpa. ¿Culpa de qué? Y la culpa. Que la soledad es un factor, pero lo que se siente es miedo, vergüenza o culpa. Sí. Maestro, ¿qué valor tienen los jugos verdes? ¿Valor en qué sentido? Digamos, como una vieja como yo, de 70. ¿Ya? Porque yo he leído que son muy convenientes tomar jugos de la verde con la clorofila.
concentrados como de espinaca, entonces ayudan a relajar por la cantidad de vitaminas B que tienen. Entonces ayudan a equilibrar. Es súper importante que nosotros tengamos un montón de vitaminas B porque ayudan en un montón de funciones. Hacen que esas funciones se realicen bien y más rápido. Pero como les decía antes, cuando se trata de un conflicto biológico, siempre lo mejor, si usted se siente desesperado, en algún minuto, lo mejor es evitar la vergüenza o evitar sentirse culpable de repente, ¿ya? Y decir, ayúdenme por favor, que de alguna manera alguien la va a ayudar. Es eso, pero yo he visto personas desnutridas, sanas, ¿ya? Que sus condiciones obviamente con un poquito Son sinvergüenza, no tienen culpa y no tienen miedo. ¿han visto un sinvergüenza enfermo? Sinvergüenza. Es sinvergüenza. Son sanitos los desgraciados. Tirarnos con todo. ¿Ah? Tenemos que tirarnos con todo. Sin miedo. Esa es la cosa. Con respecto a la vitamina C, ¿cuánto es lo que se recomienda tomar por día? Lo que pasa es que la vitamina C nosotros la consideramos aquí. ¿Ya? De nuevo, nosotros cuando estamos en una fase azul, nosotros tenemos que tomar esto. Cuando estamos en una fase naranja, cuando estamos así, cuando estamos decaídos, con fiebre, con síntomas de enfermedad, todos los activantes nos sirven. Todo lo que nos levante el ánimo. Ya. Entonces, yo siempre digo que para tener unos cartílagos buenos, musculatura activa, ¿ya? Y evitar todo tipo de lesiones, ¿ya? Para seguir regenerando tejido, 3 gramos al día suficiente. Si no está enfermo. ¿Cuánto? 3. 3. ¿Qué opinas de la vitamina C inyectable? Opino que para un cuerpo que necesita mucha, cuando está con un tumor, por ejemplo, y cuando está muy vagotónico, con muchos síntomas, fiebre, ya cuando está ya así muy manitos calientes, temperatura, decaimiento, sin ganas, cansado, entonces sí, sirve. Sí, pero ahora sabemos en qué etapa. Sí. Ahora sabemos en qué etapa. Si usted inyecta vitamina C a una persona con úlceras, las úlceras se desarrollan en fase activa. Sí. ¿Ya? Las úlceras se desarrollan acá. Entonces, si tiene úlceras y le pone vitamina C, podemos aumentar su nivel de estrés. Y va a sentir peores síntomas de la úlcera. Ojo. ¿Al inyectarla o al tomarla también? No al inyectarla, es que al tomarla es diferente porque si se excede va a provocar diarrea, o sea, siempre es mejor tomarla. Yo creo que Hay una pregunta y tienen una prueba, una forma de saber cuál es mi capacidad para la aceptación de vitamina C. Y eso es por vía oral. Y eso yo creo que es lo más seguro siempre. Ah, perfecto. O sea, porque usted está diciendo, habla de 3, y un terapeuta puede decir, sabe, son 6 o 9. Sí, porque si usted está muy alterada con 2 ya va a tener diarrea. Claro. Pero si usted, miren, si usted está con el estrés, así como con las nubes, está alterada, pero qué sé yo. Por decirle algo, no sé, usted tiene nuera, ¿no? Una vecina pesada, una vecina pesada. Que la tenga ya. Ya. Resulta que la vecina viene y de pesada construye y se le pasa medio metro al lado. ¿Ya? Y usted le dice, oye, ya, pues mira, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué hay que hacer? Entonces, estoy poniendo casos y esto pasa. Entonces, usted, por acá arriba y ya está tan alterada que le sube el azúcar en sangre, porque está, ¿ya? Y se empieza a marear. Y sube la presión. Y hay hipertensión. ¿Ya?
resulta que está preparada para hacer algo, entonces tiene hipertensión y tiene hiperglicemia y se siente mal. Y cuando se siente mal, resulta que él le dice: ¿sabes que conozco un terapeuta re bueno y hace tratamiento con vitamina C? Ya, y usted llega ahí, media mareada todavía, le dice: le voy a dar vitamina C, no lo vamos a hacer un test, pero usted está tan estresado que con 3 gramos va a tener diarrea, con un poquito va a tener diarrea, ya sobrepasó su límite. Si está en niveles normales, generalmente una persona que está digamos, en una época de su vida en perfecto equilibrio, como todos acá, entonces con más o menos 15 gramos, 20 gramos es su estándar. Cuando está por acá, cuando está con síntomas severos de recuperación, por ejemplo, flema con sangre, con colores extraños, con texturas, ¿ya? Entonces pueden ser 40. El cuerpo pide y no pasa nada. ¿Entiendes? Entonces, los test se hicieron. ¿Cuándo? 9. Bien, está bien. No, está bien. Mi hija tiene tendencia a sangrar de X y si toma vitamina C, Mira, la vitamina C ayuda también a reparar el tema de paredes arteriales, ¿eh? Entonces le puede ayudar. yo estaba dando ese de salvo. Creo que- Promociona guardián del sol. Bueno, que ojo, promoción es promoción. Sí, no sé si. Ya, No se hace responsable. yo me lavo las manos. ¿ya? Pero, mira, tienes que ver, uno, acá, manitos calientes, temperatura, dolores de cabeza, aquí hay dolores también, ¿eh? Dolor, inflamación, bueno, todos los síntomas que son como con calorcito, temperatura, acá, entonces acá me sirve mucho más la vitamina C que acá. Acá voy a dar poquito. ¿Ya? Si está con manos frías y está muy alterada, entonces acá tengo que bajarla. No luz, algo que ayude a que se relaje. Óxido nítrico. Si está muy estresada, necesito bajarla, pero tienes que identificar en qué fase está y ¿Qué le pueden no hacer? puedo decir algo a través tuyo. Si está muy estresada la persona ya a un nivel, ¿qué le pueden dar? No blues. No blues. De hecho le pusimos no blues por esto mismo. No azul. No azul. Ya para que se identifique que no se altere, no blues, no se estrese, no le suban los nervios por ahí arriba. Está relacionado en algo dentro de las personas que son muy relajadas, que no tienen tan estresadas. Ahora se tienen grandes responsabilidades, sería que se enferman menos. Sería que se enferman menos. Mira, es que a veces tú no puedes saber qué es lo que están interpretando ellos, porque puede ser que estén como aburridos y cargando con algo que tú no. Entonces, por eso es que aquí hay como Haber le llama el colorido del conflicto. ¿Ah? Cada uno hace su propia interpretación de las cosas. Delante puse un ejemplo, llego a la empresa y se está quemando. Yo digo, mi empresa. Llega al de al lado y dice, qué bueno, me voy para la casa. Entonces, podemos vivir la misma situación, pero no lo vamos a interpretar igual. Una cosa, el no-blues, que se toma la persona que está estresada, ¿eso es como un antinervioso o es una vitamina para los nervios? Ya, las vitaminas las vitaminas las podemos clasificar así, activantes y relajantes, ¿ya?
podemos clasificarlas que activan o relajan, ayudan al equilibrio. Y nosotros lo que hicimos justamente acá fue clasificarlas de esa forma. Todos los que están en este lado naranja son activantes. ¿Ves? Ahí está, activantes. Todas estas ayudan a activar. Y todos estos de acá lo hicimos en azul, por eso dicen no blues, no azul. Todos los que están en el lado azul son relajantes. La D3, por ejemplo, la D3 es una vitamina que se produce con el sol. Si usted se expone al sol y empieza como a relajarse el sol, lo más probable es que en un ratito se quede dormida. Por eso es que, no sé si alguna vez fue a la playa y se tiró al sol, después, ¿ya? Relaja tanto que se queda dormida y se puede estar quemando por todos lados, pero... ¿Cuánto se toma el no? ahí tienen las indicaciones, son 2 de la mañana, 2 de la tarde. ¿Aparece en el diario que lo tiene? Claro, ¿El de ahora? aunque depende de su nivel de estrés. Mire, yo me tomé, delante me tomé una. ¿En qué diario viene ese? 124, sí, adelante, chao. Sí, vamos a quedar aquí por hoy. Muchas gracias, muchas gracias.